Eh, en este comienzo ya de este año, eh, eh, quiero que comencemos una nueva serie, una serie que va a ser sobre la oración, una serie referida a la oración. Hace un buen tiempo el Señor me ha estado inquietando y yo sentía de parte del Señor una necesidad de enseñar respecto de la oración. Hace bastante tiempo. Eh, y la verdad es que me daba cuenta de la necesidad de aprender de la oración, pero no solo de manera teórica, sino que para ponerlo en práctica. Porque veo en el pueblo de Dios que hay muchos cristianos que a veces o oran poco o otros definitivamente no oran nada. Y no es que lo miren así nomás, sino que muchos por esa situación tienen sentimientos de culpa por no orar o por no orar como ellos quisieran y por no orar de la manera que ellos entienden que Dios quiere que lo hagamos. Entonces, por ese motivo, vamos a comenzar esta serie para que el Señor nos vaya trayendo revelación y podamos crecer en la oración, ser fortalecidos y por sobre todo podamos orar más. Entonces, este primer tema se denomina Jesús nos insta o nos motiva a orar. ¿Ya? Quiero invitarles a abrir su Biblia, la palabra, en el libro de Lucas, en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 11, y vamos a leer del 1 al 13, pero lo vamos a ir viendo parte por parte. Entonces vamos a leer primeramente del 1 al 4. Y dice así, dice, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos a él, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Aquí vemos una instancia donde nuestro Señor Jesucristo ya llevaba tiempo con los discípulos, ya llevaba tiempo desde que había comenzado su ministerio. ¿Cómo lo sabemos? Porque Lucas, cuando comienza, dice que él se propuso ordenar de manera cronológica, en una manera ordenada, todos los acontecimientos y todos los hechos que se referían a nuestro Señor Jesucristo, para que Teófilo, que era al parecer su discípulo, tuviera, ¿cierto?, el orden de todo lo que él ya había escuchado audiblemente y lo tuviera de manera escrita para que se fortaleciera en la fe en nuestro Señor. Entonces, sabiendo eso, estamos aquí en una etapa donde ya había nuestro Señor escogido los 12 apóstoles, los había enviado a predicar, había enviado ya a otros 70 discípulos a predicar, había hecho sanidades, milagros, prodigios, o sea, ya el ministerio de nuestro Señor tenía cierto avance. Y seguro los discípulos habían visto orar muchas veces a nuestro Señor. Y seguramente se daban cuenta que nuestro Señor no veía la oración como un mero trámite o una disciplina que cumplir, o como una obligación que si no la hago algo malo me va a pasar, sino que ellos al parecer veían que nuestro Señor disfrutaba de la oración y tenía necesidad de orar porque recurrentemente estaba orando. Ellos vieron en ocasiones que a veces el Señor trabajaba todo el día, estaba haciendo milagros como cuando multiplica los panes, los peces, y está todo el día ejerciendo una labor, y cuando termina el día, Él no es que se va a descansar,
Él despacha a la multitud, le dice a los apóstoles que se vayan en la barca, porque Él iba a subir al monte a orar. O sea, imagínate esta situación. Nuestro Señor Jesucristo está todo el día trabajando, está todo el día predicando, está todo el día sacando demonios, haciendo multiplicaciones, haciendo la obra del Señor, trabajando arduamente, y cuando llega la noche, cualquiera de nosotros, cualquier persona, ministro, persona de Dios, desearía descansar directamente, pero Él, entendiendo que trabajar para Dios no es lo mismo que estar en comunión con Dios, no es lo mismo que estar un tiempo de quietud y de adoración. Es como que el Señor nos estuviera transmitiendo y decir, no es lo mismo que yo estuviera, por ejemplo, imagínense yo estuviera en una convención o en la iglesia con alguien, y estuviera con alguien que yo quiero compartir, y estuviera aquí al lado, y estuviéramos adorando, cantando, escuchando, me viene a predicar, o estuviéramos haciendo cosas, y después cada uno para su casa. Pero si yo quisiera una relación más profunda con esa persona, yo esperaría que terminara todo eso, y al final del día me iría a tomar un café, conversaría, o buscaría conversar antes de que terminara el día con esa persona. Entonces los apóstoles, o en este caso un discípulo, que dice que era un discípulo, viendo esto, viendo a Jesús orar, cuando termina le dice así, le dice, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos a orar. Es como que si el discípulo le dijera, claramente, al verte, Señor, nosotros no sabemos orar. Hay algo que tú sabes, hay algo que tú tienes y que nosotros no tenemos, porque hemos visto fariseos, hemos visto gente religiosa, hemos visto un montón de gente. Tú eres nuestro maestro. Y claramente nosotros al parecer no sabemos orar. Es como que él se dio cuenta que la fuente o la fuente de energía donde estaba como conectado, esto es una paráfrasis, estoy parafraseando, como que si el Señor estuviera enchufado, conectado a una fuente de poder, y el cable que lo enchufa y lo que lo conecta es la oración. Entonces el discípulo le dice, Señor, enséñanos a orar, porque él entiende que su problema de por qué no ora es porque no sabe cómo orar, porque cuando se pone con la intención de orar, no le salen las palabras, no encuentra cómo empezar, no sabe cómo seguir, no sabe hilvanar una oración, porque en el fondo, al parecer, no le habían enseñado a orar, y era algo que era necesario que aprendieran, porque le dice así como Juan le enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos tú, maestro, a orar como tú lo haces, porque nos damos cuenta que esta es la fuente, la esencia que tú tienes, Señor. ¿Ya? Imagínate que los discípulos no le dicen, enséñanos a predicar, enséñanos a sacar demonios, enséñanos a sanar enfermos. No, le dicen, enséñanos a orar. Y si vemos, y si el Señor le responde a su petición, porque Él dice, no sabemos cómo orar, enséñanos a orar. Y el Señor le dice, ustedes cuando oren, oren así. O sea, esta es la solución. Ustedes no saben cómo orar, ustedes oren así. Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras deudas, o perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación. ¿Cierto? En el Sermón del Monte es un poco más amplio, aquí Lucas lo registra de esta manera. Y el Señor no termina ahí con su respuesta. Esto lo vamos a abordar después, porque el Señor va a algo más profundo a lo que el discípulo le está diciendo. El discípulo dice, no oro porque no sé orar. Y el Señor le dice, sí es cierto, tú no oras porque no saben orar, por lo tanto ustedes van a orar así. Esta es la forma en que van a orar. Pero la respuesta no termina ahí, porque el Señor va a algo más profundo de por qué los discípulos de Jesús oraban poco. Y eso es un problema que no solamente lo tenían los discípulos hace 2000 años, lo tenían hace 1000 años, hace 500 años, hace 20 años, hace 5 años, y ahora mismo muchos discípulos de Jesús, que somos su iglesia, que somos hijos de Dios, también
tenemos o tienen ese mismo problema. Y el Señor responde, y vamos a leer del 5 al 13, que el Señor va más profundo a cuál es el problema. En realidad, el discípulo entiende cuál es uno de sus problemas. No sé cómo orar, no sé qué palabras decir, no sé cómo comenzar. Pero el Señor quiere llegar a algo más profundo. Y dice, del verso del 5 al 13 en el capítulo 11, dice: también les digo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta está cerrada, mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Os digo, dice el Señor, que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por la importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. O sea, el Señor está diciendo, imagínate, igual le da un ejemplo de una situación y concluye esto que está señalando en el verso 9 y 10. Y dice: por tanto, yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y agrega del 11 al 13: o suponed que uno de vosotros que es padre de su hijo si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? O si le pide pescado, ¿le dará una serpiente en vez del pescado? O si le pide huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús, nuestro Señor, a su discípulo y también a nosotros como discípulos de Él? El problema o el motivo por el cual ustedes oran poco o no oran, ustedes piensan que a lo mejor es porque no saben cómo orar, no saben cómo hilvanar una oración, no saben cómo comenzar a orar. Y es cierto, por eso que el Señor le responde a su petición y le dice: ustedes orarán así, que es algo que vamos a abordar un poco más adelante. Pero el Señor va a un problema más profundo que les dice: el problema fundamental por qué de ustedes no oran, aunque no tengan las palabras correctas, aunque no tengan las palabras perfectas, es porque en el fondo no tienen la suficiente fe o no creen que Dios les puede responder sus peticiones. Porque ustedes no creen que el Padre puede responder y tiene todo el poder y tiene toda la autoridad y tiene todo el poder, porque Él creó los cielos, la tierra, los mares, el universo y todo. Por lo tanto, Él puede responder sus peticiones. Por eso que Él concluye: yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Como está diciendo, ustedes no reciben porque no piden. Ustedes no tienen respuesta a sus problemas, a sus situaciones, porque ustedes no vienen delante de Dios a poner sus peticiones. Y si no vienen delante de Dios, no es porque no tienen tiempo, no es porque tienen sueño, no es porque tienen problemas, es porque en el fondo no confían de todo su corazón, no creen que Dios realmente les puede responder sus oraciones. Porque yo te lo pongo así: si mañana yo te dijera que a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana en tal lugar se va a resolver el problema que tú tienes, no sé, supongamos tú quieres tener una casa propia y te digo que mañana a las 8 el serio o la institución va a estar a los 100 primeros que lleguen, les va a dar una casa propia, te aseguro que tú vayas a estar ahí y vas a hacer tu mejor esfuerzo y no vas a tener sueño, no vas a tener ningún problema, ni en la noche ni en el día. ¿Por qué pasa eso? Porque tú sabes que ahí te van a solucionar el problema. Asimismo, Jesús está diciendo, imagínense ustedes, dice que si un amigo viene de noche, cuando ya están todos acostados y están todos, viene incluso a molestar. ¿Ustedes piensan que cuando oran están molestando a Dios? No, si ustedes no están molestando a Dios. Pero imagínense que ustedes piensan que están molestando a Dios.
Dice que este amigo, que es ser humano, que tiene problemas, que no es misericordioso totalmente, que no es bondadoso, que no es grande en misericordia, que no es fiel totalmente, que no es justo totalmente, se levanta a responder, se levanta a darle a lo que el amigo, no porque es su amigo, sino porque diciendo, ya me levanté, ¿qué voy a hacer? Resolver y mañana le diré que no me importune nunca más, pero en el momento le resuelve el problema. Dice, asimismo Dios te va a responder. Por eso que insta a ser perseverante en la oración, a ser constante en la oración. Es que es muy tarde, ven tarde. Es que es muy temprano, ven temprano. Es que estamos en la hora de almuerzo, ven a la hora de almuerzo. Es que Dios no me va a escuchar. Sí te va a escuchar, porque Dios está en todas partes. Es omnipresente y es omnipotente, tiene todo el poder. Es que yo no creo que a mí me escuche porque yo soy pecador. Sí te va a escuchar, porque Él no rechaza un corazón contrito y humillado. El Señor está diciendo, ven confiadamente. Más encima, estamos en una época de la gracia donde el velo del templo se rasgó y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia a presentar nuestras peticiones a Dios confiadamente, porque Él nos va a responder. Y Jesús está diciendo, al principio dice, pidan que se les va a dar, llamen que se les abrirá, y busquen que hallarán. Y después agrega, ustedes no vienen solo donde un amigo. Mira, si fueras donde un amigo, tu amigo te respondería no solo porque es tu amigo, sino por tu importunidad. Muerto de sueño te diría, ya está bien, pero venga más, y te respondería a tu petición. Y no solo por ser tu amigo. Ahora te dice, imagínate que ahora vas delante de tu Padre Celestial, que anhela estar contigo, que quiere escucharte. Tu Padre que está en los cielos, nuestro Padre, que ya nos dio, por eso que termina diciendo, no les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, si ya nos dio el Espíritu Santo. Envió a nuestro Señor Jesucristo y dio el plan de la redención. Jesucristo se dio en la cruz por nosotros, vivió la vida justa, santa y piadosa que nosotros no podemos vivir. Jesús recibió todos los pecados de la humanidad, derramó su sangre por la expiación de nuestros pecados, se entregó por entero. ¿Cómo el Padre no nos va a dar lo que les pidamos? Si tú le vienes al Padre a pedir pan, Él no te va a dar piedra porque es tu Padre. Él no, a veces nosotros creemos que si le venimos a pedir a Dios algo bueno, es que, ¿y qué pasa si no me responde? ¿Y qué pasa si me responde algo malo? Es que como diciendo, es que Él jamás te va a responder algo malo. Él te va a responder con algo bueno y mejor para ti de lo que tú incluso estás pidiendo. Incluso de lo que tú te imaginas que en la solución el Señor te va a dar algo mejor. Porque dice, si un padre le pide pan a sus hijos, ¿qué le va a dar? Pan, si un buen padre. ¿Y qué pan le va a dar? El mejor pan que tenga a mano. Si le pide pescado, ¿qué le va a dar? Pescado. Y si le pide huevo, ¿qué le va a dar? Huevo, no le va a dar una serpiente. O sea, no le va a dar algo malo por querer algo bueno. Así tenemos que venir al Padre. Confiadamente. Jesús nos está invitando. Jesús le está diciendo a ese discípulo y a nosotros, vengan delante del Padre confiadamente. Yo ya pagué. El velo del templo se rasgó. Ustedes ni siquiera necesitan un intermediario. Ustedes no necesitan un intermediario para venir delante de Dios. Ustedes pueden entrar confiadamente al lugar santísimo. Yo estoy como sumo sacerdote intercediendo por ustedes a la diestra del Padre. Yo estoy reinando con poder. Yo soy un intercesor para ustedes. Yo soy su abogado. Yo soy su sumo sacerdote. Vengan confiadamente al trono de la gracia a acercarse a Dios. Jesús nos está motivando. Vengan, vengan, porque vienen delante de su Padre. Es que yo no sé cómo orar. Bueno, lo vamos a ver la próxima semana. Pero el Señor está diciendo, no importa si tú sabes orar. No importa si no sabes cómo comenzar. Lo que importa es que tú vengas con un corazón contrito, humillado y sepas a quién le estás hablando. Le estás hablando a tu Padre. Le estás hablando al Señor, le estás hablando a aquel que te puede resolver el problema en el momento, aquel que te puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, aquel que puede mantenerte en paciencia mientras estás esperando la respuesta del Señor. ¿Te das cuenta? Para el Señor es muy importante. Entonces está diciendo,
no oren como un mero cumplimiento, no vengan por un mero trámite, no vengan como por si acaso. Vengan confiadamente, vengan porque el Padre les quiere bendecir. Obviamente que cuando alguien viene con una oración en la carne, el Señor no va a responder esa oración porque no va a querer el mal. Es como que si alguien viene en la oración a pedir escorpiones, el Señor no le va a dar escorpiones. El Señor le va, aunque tú vengas a pedir algo malo, el Señor no te va a responder eso algo malo, te quiere dar algo bueno, porque quiere ver algo que sea de bendición para tu vida. Y si tú le estás pidiendo algo que te va a apartar, que te estás pidiendo para tus deleites, para tus lujos, para tus cosas, que en el fondo te van a apartar de la fe y te van a sacar del camino de Dios, obviamente que esa oración el Señor no te la puede responder porque te ama. ¿Ya? Y mira, para ya ir terminando, existe una parábola que nuestro Señor habla de un fariseo y un publicano que estaban ambos orando, ahí en Lucas 18, del 9 al 14, donde nos muestra que el Señor está diciendo que lo importante no es tanto la oración que van a... O sea, si bien el Señor enseña una oración, por eso que Él dice, no sabemos orar, dice el discípulo, ustedes oren así, pero le está diciendo, pero en el fondo, antes de tener el cómo voy a orar, antes de tener una metodología de oración, lo primero que tengo que tener es fe y confianza en el Señor, como dice Hebreos 11:6, que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y es galardonador de los que le buscan. Eso es lo principal. Entonces, en Lucas 18, del 9 al 14, dice así, refirió también, hablando de nuestro Señor Jesucristo, esta parábola, a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Aquí está hablando de la justicia, de la ser justificados por Cristo, ser justificados por ellos mismos, pero la podemos aplicar en el término de la oración. Miren, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos que está al lado mío. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Así que, Señor, aquí estoy, tú tienes que solo responder mi oración porque soy buenísimo. Entonces, ¿y qué dice el recaudador de impuestos? El recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, miren la frase, cortita, Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Ten piedad de mí, pecador. ¿Saben lo que responde el Señor en la parábola? Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero el fariseo no. ¿Qué está diciendo? En el fondo, acá está hablando de la justificación, pero ambos hicieron una oración. Está diciendo, a uno se le respondió la oración y al otro no. Uno creía que por sus muchas palabras y porque la hilvanaba perfecto y porque la ordenaba extraordinariamente y porque hacía todo bien y porque su justicia estaba en él, iba a ser oída su oración. Su oración no fue oída delante de Dios porque Dios mira el corazón de nosotros. Y el Espíritu Santo en una obra sobrenatural, Él intercede por nosotros y el Espíritu Santo hasta cuando no sabemos cómo pedir, Él pide por nosotros con gemido indecible. O sea que nosotros no entendemos y no sabemos cuándo lo está haciendo y Él intercede por nosotros. Y además, dice el libro de Apocalipsis que las oraciones de los santos suben y son tomadas por un incienso que llega de manera de olor fragante y perfecta al Señor. Entonces, ¿cuál es la oración que llega al Señor? La oración que es de todo corazón. Ahora, ¿está bien tener un orden y aprender, como el Señor dijo, ustedes orarán así? Claro que sí, si nuestro Señor está diciendo, ustedes orarán así, está perfecto. Pero antes que eso está tu corazón. Antes de eso está tu fe. Antes de eso, cómo te presentas delante del Señor. Antes de eso, de que tú crees que el Señor existe y es galardonador de los que le buscan y que la justicia no está en ti, está en Él y que no dependen de todas las palabras extraordinarias que estás hablando, sino que cómo estás derramando tu corazón delante del Señor. Tu petición oída de cuánto te derramas delante del Señor.
como por ejemplo, obra en el Antiguo Testamento. Te voy a dar 3 ejemplos antes de terminar. Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios iba a ser atacado por un enemigo, ¿qué es lo que hace el rey Josafat ahí en 2 Crónicas 20? Para ser librado un enemigo, pone ayuno y oración. Ayuno y oración para ser librado. O por ejemplo, cuando David comete este terrible pecado, que comete, ¿cierto?, un homicidio con premeditación, más encima traiciona al general y comete adulterio, o sea, un montón de cosas al mismo tiempo, pero él va en oración al Señor. Nosotros diríamos todo eso es imperdonable, para la ley de Dios todo es imperdonable. Pero ¿qué es lo que hace David? ¿Tuvo castigo por eso? Sí. El hijo que estaba de ese fruto murió. Pero ¿qué es lo que hace David? David busca la misericordia y el perdón de Dios, sabiendo que si el Señor lo castiga duramente y hace cualquier cosa con él, el Señor es justo y por lo tanto era lo que se merecía. Pero no obstante, sin querer cambiar la voluntad de Dios, sabiendo que Dios es soberano, vino a buscar la misericordia de Dios, porque también sabe que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, así en el Nuevo y el Antiguo Testamento va a haber muchas situaciones y muchas historias de hombres y mujeres que oraban delante de Dios, derramándose delante de Dios, y más allá de querer tener una oración perfecta o un horario perfecto o un tiempo perfecto, era cómo se disponían a orar. Entonces, amado, ¿cuál es lo que quiero que te quedes? Que si bien es importante aprender a orar delante de Dios, lo más importante es tu corazón. Lo más importante es tu fe, tu confianza al momento de orar. Eso es lo más importante. No sacas nada con hacer una hermosa frase si en el fondo no estás confiando de todo corazón que Dios Padre puede responder tu oración y te va a recompensar y te va a cuidar y te va a sostener y va a responder conforme a su soberanía y a su perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Ahora, si no sabes cómo orar, cómo comenzar, pero confías en que Dios es soberano y todopoderoso, bueno, comienza, preséntate delante de Él con tus propias palabras, comienza dándole gracias, comienza adorándolo. Comiénzalo adorándolo para posteriormente comenzar a hablar tus peticiones, tus situaciones, que Él te escuchará. Él tiene su oído atento a los justos de Dios. Ya avanzaremos en cómo cómo el Señor enseñó a orar, cómo dijo, ustedes orarán así, pero por ahora nuestro Señor y Salvador, y lo que quiero que te quede es que le está diciendo a su discípulo, el problema de la falta de oración o de la poca oración no es solo de la metodología, o no es únicamente porque no sabes qué palabras decir, sino que es porque necesitas creer de todo tu corazón que el Señor te va a escuchar y orar confiadamente, creyendo que el que pide se le dará, que el que busca halla y el que llama se le abrirá. Así que, amado, te desafío a que busques un tiempo en tu día. No sé, tú dirás cuál es el tiempo, ya sea a primera hora en la mañana, a última hora en la noche, pero que sea un tiempo de quietud, independiente de ese tiempo que estás cuando te estás duchando y que estás pensando todo el día en el Señor, y que cuando vas caminando y que cuando vas conduciendo, sino que un tiempo de quietud en el cual puedas adorar a Dios y presentarle tus peticiones e inquietud y dirigirte en oración y súplica a Él, como te decía, con un corazón limpio, confiando que Dios te oye y que también Él te responderá, porque Él es nuestro Padre, que si le pedimos pan, no nos dará una piedra, porque Él también nos ama y ya nos dio a su Hijo y nos ha dado su Espíritu Santo, así que tenemos que confiar en Él. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque tú le enseñaste a tus discípulos a orar, y a través de ellos y los registros que ellos mismos dejaron, Señor, nosotros podemos aprender a orar. Pero, Señor, antes de aprender,
Señor, queremos crecer en la confianza, en la fe en nuestro Dios, en nuestro Padre, que Él escucha nuestras oraciones. Y que si a veces no sabemos, Señor, qué palabras usar, eso no es lo relevante. No es tan relevante, Señor, cuando nosotros venimos con una actitud de adoración, con una acción de gracia. Y sabiendo, Señor, que los antiguos no tenían tantos privilegios como nosotros, que ahora el velo del templo se rasgó y podemos acceder libremente, confiadamente al trono de la gracia. Y que tu Espíritu, Señor, ordena nuestras oraciones que a veces no están un poco contaminadas, tú las limpias y haces subir como un incienso de olor fragante al trono de Dios. Señor, oramos para crecer en la oración, en la fe, en la confianza en nuestro Dios y presentar nuestras peticiones, adorar a Dios en oración y confiar que eres galardonador de los que le buscan. Gracias, Señor. Queremos crecer en la oración y amarte con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.